A ver, ¿quién va a dar el suyo? Nosotros, si quiere usted. Ok. Sí, Fabi. A nosotros nos tocó liberación femenina y fue realmente apasionante porque buscamos un montón y la verdad, bueno, lo hicimos lo más cortito que se pueda, como para explicarlo rápido. ¿Querés empezar ya? Bueno, ¿cómo le va, Pati? Hola, ¿cómo está, Marcos? Bien. Pasa que mi señora habla mucho, por eso me quedo callado. Pero él ayudó en todo y hicimos juntos, lo hicimos al trabajo. Qué bueno, eso está muy bueno. Muy Felicidades. Bueno, nos tocó liberación femenina. Buscamos primero el significado secular para saber de qué se trataba. Entonces les voy a leer un poquito. Liberación femenina es el movimiento social que tiene por objeto eliminar los prejuicios y limitaciones de todo orden que la sociedad ha impuesto a la mujer para que pueda gozar de iguales derechos que el hombre, sin discriminación alguna y con total libertad. Bueno, ese es el significado. Después buscamos el fin. El fin de la liberación femenina es la igualdad de jerarquías sociales y legales entre el hombre y la mujer, destruyendo el matrimonio, cambiando sus valores y roles específicamente diseñados por Dios, en donde el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza del hombre. Después, usted nos dijo que esto deriva de un espíritu. Y nosotros como que nunca lo habíamos visto, ni lo habíamos relacionado con ni lo habíamos relacionado. Y bueno, buscando y viendo, lo relacionamos con el espíritu de Jezabel. No sé si es el espíritu que usted nos decía. Bueno, y les comento, este espíritu se encuentra no solo en los círculos familiares, sino también en ámbitos religiosos, laborales y de amistades. Eso nos llamó muchísimo la atención, porque no solo uno dice, sí, porque están haciendo una manifestación por liberación femenina, sin embargo se mete en nuestras iglesias y de a poquito también hasta en nuestra mente se nos van haciendo algunas cositas. Ahora va a decir las características. ¿Qué pretende? Ese espíritu pretende controlar mediante el uso de tácticas manipuladoras, dominantes e intimidatorias. Cuando está en la iglesia es para interrumpir el fluir del espíritu, infiltrado, ya terminamos, dentro de la iglesia, causando mucho daño, frustración y disputas para acabar finalmente en la división y la destrucción. Esto es dentro de la iglesia. Entra en el trabajo de los coordinadores, desbaratando su equipo, pero con la gracia de nuestro Señor Jesucristo lograremos discernirlo y sacarlo de nuestros círculos, antes de que se produzca el daño. Claro, porque lo que quiere este espíritu es la cuestión de las jerarquías, que yo no soy mayor que vos ni que nadie, entonces no respetamos al pastor, no respetamos a nuestro, líder, y es tan importante que ese respeto, y cuántas veces, muchas veces en la iglesia decimos, bueno, mi líder no es tan importante porque este tiene tal pecado, entonces nos ponemos a la par, y sin embargo estamos cayendo en esto, ¿no? Y que es tan importante para abrir los ojos de qué estamos haciendo cada uno personalmente. ¿Cuántos de ustedes han leído en la Biblia el comportamiento que tuvo Jezabel? ¿No lo han leído? Bueno, es muy interesante que lo leyeran para ver de qué manera lo hace, porque la manipulación la hace por medio del elogio, ¿sí?
por medio de el ser, a ver, ¿cómo se dice aquí? Una persona condescendiente, ¿sí? Con la autoridad, aparentemente. Entonces, ¿qué hace? Ganarse lugar y ganar terreno y terreno y terreno, pero cuando va ganando terreno, que se le van delegando más cosas, va tomando autoridad hasta que toma el control, porque a veces dentro de las congregaciones hay personas, y Jezabel es un espíritu. Si bien en la Biblia habla de una mujer que fue la que después amenazó a Elías, ¿se acuerdan? Y que le dijo, pero te voy a matar, porque mató a 400 de su ejército, Elías. Entonces, cuando lo amenaza con tal autoridad, y él tenía tal debilidad, porque era la cuestión también física. Imagínense, matar a espada a 400 hombres no era cualquier cosa, ¿sí? Y aparte, lo toma de esa manera y lo atemoriza tanto que entonces él se va a una cueva. Pero el esposo de Jezabel era Acab, ¿sí? Y Acab era un rey que era débil en su carácter, y entonces ella comienza a agradarle y empieza también a darle todo lo que él quería. Tanto que él va y desea, hagan de cuenta, como la granja de alguien, y entonces ella ve y hasta el grado de que él está acostado, triste, y le dice, ¿pero qué le pasa a mi rey? ¿Sí? Dice, es que estoy triste porque no tengo, hagan de cuenta, la hacienda de fulano, o la granja de fulano. Y es algo que yo quiero. Y entonces ella dice, yo te la voy a conseguir, y va y lo mata. O sea, era una mujer que tenía un control tremendo, tremendo, y así controlaba todo, todo. Entonces, por esa razón, no sé si se acuerden que dentro de las cosas que yo les hablé acerca de la comunicación, es el que yo puedo decir, yo puedo como mujer, yo puedo sugerir, yo puedo dar mi opinión, yo puedo dar mi punto de vista, mi desacuerdo, yo lo puedo hacer con mi esposo, ¿sí? Pero no argumentando tanto como para convencerlo, porque entonces yo ya estoy manipulando, ¿sí? O sea, puedo dar mis argumentos, puedo dar mis razones, ¿sí? Pero finalmente, si hay que tomar una decisión, el varón va con Dios y toma la decisión. Entonces, las mujeres de algo nos debemos de cuidar, de no tratar de convencer a nuestros esposos, porque entonces ya estamos cayendo en la manipulación. Y eso es lo que hace el movimiento feminista. El movimiento feminista lo que hace es tratar de convencer, ¿sí? Que hay una igualdad, debe de haber una igualdad de todo. Y miren, en muchos aspectos, hay muchos aspectos que una mujer puede sufrir una transformación. Las mujeres muy empresarias, hagan de cuenta que tienen un pensamiento muy varonil, pero pierden la feminidad, pierden la ternura, pierden la sensibilidad, ¿sí? Porque se endurecen. Entonces dejan de ser ellas. Y ese es uno de los argumentos en que una mujer puede ser igual que un hombre. Y es cierto, o sea, no es mentira que los hombres tienen mejor paga que las mujeres en el mismo puesto, en muchos lugares del mundo, ¿sí?
Y aquí ha sido algo que han peleado con ganas el que en un mismo puesto se tenga el mismo sueldo, la mujer y el hombre. ¿Sí? Pero esa es una de las razones y de los motivos, y es el que no se sujeta a nadie. No se sujeta, porque ella siempre, bueno, este espíritu siempre ve por igual a la autoridad que a él. Y en la congregación no estamos hablando de capacidades ni habilidades, estamos hablando de llamados. El pastor tiene un llamado, el profeta tiene un llamado de parte de Dios. A Moisés no era el más competente dentro de lo que tenía que hacer con Israel. No lo era. Pero es al que Dios llamó de acuerdo a su corazón. Pero a Moisés le costó 40 años, ¿sí? Volver a modificar su modo de pensar. Porque acuérdense que él creció en un palacio y él era un príncipe. ¿Sí? Entonces, volver a ser un siervo de su suegro, porque era siervo de su suegro, y él se encargaba de lo que se encargaba la esposa. Séfora era la encargada, porque el padre de Séfora nada más tenía mujeres, nada más hijas. Entonces, cuando llega Moisés y se casa con Séfora, que son un matrimonio, entonces él comienza a tener todo el control de las tierras de el papá, ay, se me olvidó, del papá de Séfora, ¿sí? Entonces... Jetro, exactamente, muchas gracias. De Jetro. Entonces, ahí comienza él a sujetarse a la autoridad de Jetro. ¿Sí? Y le costó 40 años estuvo ahí hasta que Dios lo llamó. Pero ya Moisés tenía un corazón noble, un corazón justo y un corazón de un legislador. En la historia ha sido reconocido como el mejor legislador, pero eso no era el más apto en ese momento, no era, porque lo tenía más Aarón. Aarón tenía más habilidades, pero Dios escogió conforme a su corazón. Eso es lo que nosotros tenemos que cuidar. Pati, y me quedó la duda a mí con esto, ¿y este espíritu de Jezabel puede también dentro de la iglesia ser, digamos, a tomar un hombre en vez de a una mujer? Sí, el espíritu no tiene sexo. Ah, ¿sí? Claro. Entonces, el espíritu así que hace esto, sí puede ser un varón, por supuesto, y hay muchos. Claro. Esos que dividen una congregación, esos que van y que le sirven al pastor, pero hablan atrás del pastor, o en las comidas de los congregantes se juntan y entonces comienzan a hablar como queja, como el que pues a lo mejor abusan un poco de mí, es que no me dan la paga que debe de haber, ¿me explico? Sí. Tiene esa dualidad de no es un hombre honesto, no es íntegro, no, o sea, no tiene virtudes, pero es un espíritu. Entonces no es una cuestión de sexo, es una cuestión, y se acuerdan que hasta Apocalipsis todavía le dice Dios, y tengo algo contra ti que tienes dentro de tu iglesia a Jezabel. ¿Que has consentido a Jezabel? Bueno, le está diciendo, pero no le está diciendo a una mujer, se lo está diciendo a un hombre, pero estaba dentro de una de las iglesias de Antioquía. Entonces, ese espíritu es muy, muy, muy sutil. Por eso las mujeres tendemos a hacerlo, ¿sí? Y este movimiento lo hace de una manera tremenda, argumentando
50 cosas. ¿Sí? Es muy interesante leer este pasaje de la Biblia, pero leerlo así detenidamente. ¿Qué actitud, de qué forma, de qué manera, qué hacía, qué no hacía? O sea, cómo se maneja el espíritu. Y les digo, todavía en Apocalipsis se menciona a Jezabel. O sea, que ese espíritu va a estar siempre, sí, sí, sí. Y alegando siempre derechos. O sea, yo digo, ¿quién te impide ser inteligente? ¿Quién te impide ser capaz como mujer? ¿Quién te impide el que te desarrolles? Nadie. O sea, alegan un derecho que nadie les quita, porque nadie se los quita. Pero ellas argumentan la igualdad en todas las áreas, hasta en la fuerza, porque se desarrollan así también, se hacen musculosas y hacen, o sea, cosas de veras que ya ni al caso, pero es el espíritu que reina, ¿sí? Pati, Ok. y el lesbianismo también está incentivado por este mismo espíritu, porque se da mucho también en lo que es el feminismo y todo eso. ¿El qué? Perdón. El lesbianismo, la homosexualidad entre las Sí, mujeres. sí, porque el enojo y el pleito, el enojo es contra el hombre, es contra el varón. Contra Entonces, la autoridad. no, las feministas son contra los hombres, Ah, bueno, pero ¿sí? en el caso de las feministas, la autoridad sería el hombre, digamos, el Sí, sí, mandado sí, por Dios, sí, claro. sí, 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 y casi todas son, mire, muchos de los movimientos izquierdistas, muchas de las mujeres están separadas o divorciadas, no están casadas, ¿sí? No duran, porque nunca van a sujetarse a un marido, nunca lo van a hacer, nunca lo van a hacer. ¿Sí? Entonces, todos estos movimientos son tremendos. Yo me acuerdo que en una ocasión en México, me llamaron de un partido político para que les fuera a dar unas charlas a las mujeres, y resulta que eran puras mujeres, o sea, no había hombres, ¿sí? Y entonces yo me di cuenta que eran feministas, pero qué barbaridad. Tremendas, todas con unos maestrías y doctorados y políticas muy fuertes, dependiendo del área donde estaba, pero un odio y un enojo contra el hombre brutal, pero brutal, de deshacerlos. Sí, y es que el hombre esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. O sea, muy fuerte. Y entonces yo llegué y les hablé, querían que les hablara de la familia, les hablé de la familia, les hablé de mi matrimonio, y les hablé de mi marido, y les hablé de todo, que les rompió todo el esquema, porque dice, todas me decían, no, bueno, es que tú tienes una excepción de millones, tu esposo. Le dije, no, el que no hay mayor ciego que el que no quiere ver. Y a lo mejor se han encontrado a alguien, pero están tan negadas a verlo que pasa desapercibido, ¿verdad? Pero como yo no tengo nada contra los hombres, ¿sí? Entonces yo cuando lo vi lo pude ver. Es muy diferente observar que ver, ¿verdad? Entonces esa es la única cuestión. Bueno, vamos con otro. La legalización de la pornografía. Matías y Flavia. Bueno, no era la legalización, sino más que nada el tema de la Pornografía. Pornografía y pornografía infantil. Nosotros lo que nos llamó la atención es que no es solamente la cuestión del pecado de la pornografía, sino todos los peligros que trae aparejado. Que Dios piensa, digamos, el sexo en un contexto del matrimonio, pero la pornografía trae aparejado dentro de sus efectos, por ejemplo, la adicción, porque dice que
genera dopamina en el cerebro, y una parte del cerebro, que es la parte plástica, es Sí. la más receptiva a las nuevas experiencias y a los efectos de hiperestimulación que tiene. Después, como consecuencias, fomenta conductas sexuales de riesgo en el matrimonio, afecta la percepción del sexo, la permisividad sexual y la agresividad, los problemas de la vida sexual en la pareja, el aislamiento y las violaciones. Así es. Así es. Bueno, porque nos llama la atención esto, ¿no? De que por ahí uno dice pornografía y lo tiende directamente como al pecado en lo sexual fuera del matrimonio, pero también sea o dentro, y lo más peligroso es toda la adicción que genera. Bueno, y en cuanto a los niños, yo busqué un poco y, bueno, a los niños se les llama la generación alfa porque tienen acceso a dispositivos, acceso a internet y una facilidad del manejo. Entonces esto crea como una ecuación peligrosísima, y además que el internet lo que genera, estamos buscando es asequibilidad, accesibilidad y anonimidad, un anonimato. Entonces, como que hace que estas adicciones sean como tan íntimas que no, si no se pide ayuda, como que es complicado. Bueno, en cuanto a los niños, el primer acercamiento es o porque amigos les envían videos, o muchos de los jueguitos que juegan chicos o YouTube, si no tiene control parental, te salen como mensajes como spam, de videos, de fotos, de mensajes, y ese es el primer acercamiento que tienen los chicos. Por eso siempre es muy importante el control. Bueno, antes se estimaba que la edad de acercamiento, digamos, a la pornografía era 14 años para los varones y 16 para las niñas, las chicas. Y ahora el 46% es de 3 años a 17, y el 53% es de los 6 a los 12, o sea, más chicos todavía. Y en 3 realidad, años o 13. no, de 3 años. Porque 3 años. el teléfono, sí, usan el teléfono, entonces les aparecen cosas, videos, y ese es el... ¿Y a las niñas? Y las niñas, no, bueno, en realidad no está dividido en nenas y varones, sino la edad en general. Como que el 46% llega de los 3 a los 17, y el 53%, que es la mayoría, de los 6 a los 12. Bueno, y lo más como complicado de esto es que para muchos de los chicos es el mayor acercamiento a la educación sexual que tiene. Porque la educación sexual desde los padres no se da, entonces al ser tan chiquititos y empezar a ver esos videos, es la primera educación sexual que tiene. Entonces por eso se ve como muy riesgoso, porque se ve de todo tipo, de todas edades. Desvirtuado. Sí, totalmente. Sí, o sea, imagínense una criatura, por eso yo dije, no, yo creo que lo oí mal. O sea, que ya un niño vea escenas de 5 años, de 4 años, no, ya lo marcó para toda su vida. ¿Se acuerdan de la memoria implícita y la memoria explícita? O sea, cuando le dan a un niño un celular, a eso lo exponen, a que se quede dentro de su memoria implícita imágenes así. Por supuesto que cuando esté grande las va a buscar. Va a ser sensible a ellas, ¿sí? O sea, va a ser algo que él mismo va a buscarlo y a despertar muy rápidamente. O sea, es algo, y es totalmente nada de lo totalmente desvirtuado del propósito de Dios. Totalmente desvirtuado. Entonces, esto se genera, pues sí, una promiscuidad tremenda, ¿no? Y que también se da, porque la gran mayoría de los chicos, en el 46%, es entre la familia. ¿Sí?
Bueno, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Ok. Vamos con la inmoralidad y promiscuidad. La familia Herrera. ¿Están o no están? No, no sé quién es la familia Herrera, los nombres. Puede ser David Debe ser, sí, y David y Roxana. Roxy. Sí, David y Roxy. Los que Ah, dijeron que hoy iban a estar. sí, sí, creo que sí. Creo que sí es él. Porque yo le puse, es que yo siempre le pongo el nombre del esposo. David. Pero son Saldía ellos. Sí, son Saldía, Roxana y David. Ah, sí. Pero hay otro matrimonio que creo que es de Salta, que no los veo también en la pantalla. A Yamila. Posiblemente sean eso. A Pero Yamila. a ellos les tocaba filosofía permisiva en la educación de niños. Sí, a Yamila y Alberto les tocaba filosofía permisiva. Incluso me escribieron porque David y me dio, Pero por las dudas es Roxy. Así que no sé si estará inscripta por ella. no sé. Pero ellos me enviaron lo de inmoralidad. Ellos me lo enviaron. Ájale. Mejor se los envío porque está muy largo. Está bastante largo. Se los puedo enviar al grupo. Sí. Ok. Mm. Mm. Se lo envío a Pauli y ya que ella se los dé. Sí, que se los envíe. Ahorita se los envío. Ok. Bueno, no sé entonces quién es. Divorcio fácil, Fernando. ¿Sí? No. Sí, es largo. Si quiere lo que puedo hacer, lo leo todo, pero es largo, o leo la primera parte que habla sobre los divorcios y menciono algunas cosas. Sí, ¿Sí? sí, lo mandas, Fer. Porque Bueno, yo creo que son cosas que uno tiene que leer. Que ahora algunas de ustedes me enviaron y me decían es que esto está tremendo, de unas personas de un matrimonio ya grande que también le tocó, y me decía, Pati, es que esto está tremendo. Sí, sí está tremendo. Bueno, Fer, a ver, dígame. bueno. Ahí va. Estudios hechos en el 2019 indican que el promedio de la duración de los matrimonios es de 19 años. Pero actualmente se estima que son pocos los que llegan a ese promedio y la mayoría no debe superar los 10 años de matrimonio. Se dice que 2 de cada 10 mujeres, esto es todo del 2019, que 2 de cada 10 mujeres se divorcian antes de cumplir los 34 años. Y esto tiene que ver con lo que habían hablado antes del feminismo. Los especialistas hacen una consideración especial al empoderamiento femenino. Un estudio reciente realizado por investigadores suecos encontró que las mujeres que son ascendidas a jefas tienen el doble de posibilidades de divorciarse, mientras que asumir puestos de autoridad no implica un cambio para los hombres. Este estudio es largo, pero lo que decía es que la mujer al tener la conciencia de que puede mantenerse por sí misma y no necesita del hombre,
ya no tiene la necesidad de mantenerse casada con un hombre, entonces no tiene tampoco la tolerancia que tenían antes. Entre los años 2020 y 2021 hubo mucha violencia intergénero hacia los niños y mucho consumo problemático de alcohol y sustancias, y eso repercutió en la cantidad de divorcios de ese periodo. Se dice que en la pandemia se registró la tasa de divorcios más alta de los últimos 15 años. La formalización de las rupturas matrimoniales se duplicaron, pasando de 12.382 a 24.500 casos entre los años 2020 y 2021. Hoy, si uno busca googlea divorcio, puede encontrarse con páginas en las que uno puede iniciar el divorcio express, que eso se puede hacer desde el 2015, teniendo un formulario. Hay estudios de abogados que tienen el formulario online para que la persona no hace falta que se mueva de la casa, lo llena y ellos inician el trámite. Y ya no se necesita que las dos personas estén de acuerdo, no se necesita un mínimo de 3 años como antes, o sea que, bueno, veía un caso de una noticia que fue muy, muy mencionada, que un matrimonio logró separarse en 6 días, haciendo el trámite del matrimonio express. Y hay páginas, por ejemplo, en Córdoba hay una página de Facebook que la maneja un estudio de abogados que se llama Divorcio Fácil, y me llamó mucho la atención que después usted lo verá cuando le mande esto, las imágenes que tiene la publicidad, dice, por ejemplo, sin requisito previo, tu divorcio en cuotas, sale el teléfono y las personas que salen en las imágenes son todas personas felices. Una mujer con cara alegre, con su celular, así muy linda, bien vestida, un hombre en una montaña abriendo los brazos como libre, como que nada, un triunfador, así feliz. Y el trámite es totalmente digital y ellos, cómo tratan en la publicidad el tema del divorcio, es como que, bueno, esto ahora es fácil, rápido y económico, así que no necesitas pensarlo demasiado. Mándanos un mensaje y iniciamos el trámite de divorcio ya. Y eso me llamó mucho la atención porque es como que fuera, no sé, me da la impresión de ser esas novedades de las páginas de los Llame Ya, anunciadas de esa forma como algo tan bueno, y es la disolución de una familia. Pero bueno, hoy se ve de otra forma la familia. Entonces, otra de las cosas que veía es que los psicólogos dicen que hoy tenemos una conciencia del matrimonio como algo que no es eterno y que tampoco debe ser algo que te lleve demasiado esfuerzo. Si es algo que no te hace feliz así desde el comienzo, es porque te equivocaste en la decisión que tomaste, y lo mejor es cortar la relación ahí para poder buscar una relación que te satisfaga y que te haga sentir pleno. Como si el error fuera en la búsqueda de la persona y no en el no luchar para poder hacer con el otro una familia y llegar a acuerdos y cosas así. O sea, como si fuera algo que si no salió bien el resultado, bueno, hacemos otra cosa. Qué Hay barbaridad. más cosas, pero bueno, son como más técnicas las demás cosas. Sí. Pero bueno, ¿no la puedes mandar después, Fer? ¿La mando al grupo o se la mando a usted? Mándala al grupo y a mí también Bueno, me llega. ¿Sí? ok, ahí la mando. Bueno, Anita también me mandó el suyo. ¿Cuál es la tuya, Anita? Filosofías permisivas. Con respecto a la educación de los hijos.
Mira, Pati, yo te la mandé y es re larga, la verdad, por eso te la mandé, pero tiene 3 hojas, imagínense si les pongo a decir me van a matar. Y particularmente nosotros lo relatamos de lo que se está viviendo en nuestro entorno, directamente en hablar con amigos, cómo lo están viviendo ellos, o sea, como una, ¿cómo se dice cuando uno lo entrevista, no? Fue como algo más personal en vez de entrar a Google, fue como más entrevistando, a ver cómo es la filosofía en su colegio, en su propia casa aún, ¿no? Las enseñanzas que hay, la filosofía permisiva en la educación, desde la misma casa, que es un bolón que bárbaro, así que bueno, yo en el material, que si quieren yo se los comparto. Ya se los mandé, ya se los mandé, bueno. ya se los mandé a EFAM. Que es muy amplio, pero bueno. Es un poco como lo estamos viviendo las familias, los que estamos en Cristo y los que estamos sin Cristo, nosotros hablando con papás de compañeros nuestros, de los niños nuestros del cole, y también como el Estado estimula la permisividad, empezar a aceptar todos y dejar que los niños decidan por sí mismos, o sea, perdiendo la patria potestad nosotros en las decisiones, porque las escuelas ya imponen ideología de género, todo lo que es por medio del ESI. Entonces, ¿cómo lo estamos viviendo a esta realidad que nos toca a todos? Pero en Cristo es diferente, porque los papás de los amiguitos de nuestros hijos entienden que es sano y es que está bien ser permisivos en cuanto a elegir su inclinación sexual. Entonces es muy distinto cómo lo vive una persona en Cristo y sin Cristo, y nosotros tenemos que redoblar esfuerzo porque es todo un sistema traccionando y trabajando para la permisividad en los hijos. Entonces, corregirlo con un pau, como decimos nosotros los niños, ya es como violencia sobre los hijos. Todo es en contra de lo que nos enseña Cristo, ¿no es cierto? Así que bueno, nosotros lo hicimos como más pensando en el contexto en el que vivimos, cómo lo vivimos fuera y dentro de Cristo, y qué rol cumplimos nosotros en esta situación. Y cada cosa que fuimos poniendo versículos respaldando en contracultura a lo que se está viviendo. Pusimos varios ejemplos y al lado de eso, un versículo bíblico que es lo que realmente el Señor quiere, ¿no? Con respecto a lo que dice su palabra, a las decisiones, a los caminos a seguir, todo está respaldado con versículos bíblicos. Así que bueno, lo dejamos ahí y el que quiere después lo puede. Sí, yo ya se los mandé, porque inclusive pusieron ejemplos de personas, de familias. Claro, incluso el Fran, situaciones que el Fran sea, que yo creo que ya se los había contado de igual manera, pero el Fran, yo estuve muy preocupada mucho tiempo con respecto a sus juntas, como quien dice, y eso que es chiquito, pero él mismo, sin que yo esté, él dijo, no, eso no es el diseño de Dios, es el diseño del hombre. Y como que él mismo fue luz y le fue bíblico y lo fue guiando, y voy a decir gracias, Señor, porque nuestros propios hijos, si los instruimos, como dice el Señor, si no nos cansamos y no los dejamos instruir, aunque fuera viejo no se va a apartar. El tema es que ahora tenemos una tarea muy... Ahora, lo que tú estás diciendo es muy importante, porque algo que la ley no se opone es a que el mismo niño respalde la convicción que él tiene, ¿sí? O sea, la ley no te dice cómo tienes que enseñarle, simplemente te dice que tiene que enseñarle y que le tienes que dar el conocimiento, ¿sí? De la ideología, del género, de todo. Eso sí lo está exigiendo el gobierno, ¿eh? Sí. Pero la cuestión también, fíjense bien, pero la situación está, la clave está en que ellos no te dicen cómo se lo enseñes. Eso no te dicen, porque si no caerían en una manipulación. Y entonces ellos tampoco se quieren ver afectados. Y ahí es donde nosotros podemos entrar, porque nosotros sí les podemos decir, por nuestra convicción,
¿sí? Enseñarle al niño, sí le puedes enseñar lo que es la homosexualidad, lo que es el lesbianismo, sí se lo puedes enseñar como conocimiento, como información, punto. No entrar en detalle ni en todo lo que estamos viendo nosotros. Pero el Fran nos enseñó algo y nos dio una fórmula de cómo poder, sin ir al choque, digamos, cómo exponer la verdad bíblica, ¿no? Y el Fran lo hizo muy simple. Es adorar el diseño del hombre o el diseño de Dios. Porque cuando te hablan de la homosexualidad y cuando nosotros nos oponemos a la homosexualidad, esa resistencia hace que la gente nos vea como fanáticos, como retrógradas, todas esas cosas. Ahora, si nosotros aceptamos la homosexualidad, pero nosotros la aceptamos como diseño del hombre. Nosotros lo que no aceptamos es la homosexualidad como diseño de Dios. Entendiendo que si un homosexual viene a nuestra congregación, en vez de un abrazo le vamos a dar 2 abrazos, así que incorporación tiene que estar preparado a amarlo, ¿no? Pero después de eso le vamos a mostrar que está en pecado y que se tiene que arrepentir para digamos, establecerse en la congregación. Entonces, yo creo, Darío, que no es ni enseñarle a que está en pecado, porque entonces también tú ya lo estás condenando, o sea, para ellos ya es una agresión. No, lo que tú le puedes decir es, esta es la verdad, este es el diseño, no hay más, porque la Biblia tiene un respaldo. O sea, la Biblia no es de los cristianos, no, la Biblia es la Biblia, punto. Dígase la que se diga, pero la Biblia tiene un respaldo y un reconocimiento, es el libro más editado en la historia de la humanidad. Es un libro acreditado, es un libro que ha sido verificado por diferentes personas dentro de los credos. O sea, la Biblia no es un librito cualquiera. La Biblia es el que marca un antes y un después de una circunstancia y de una situación, o sea, divide las eras. Eso es, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que enseñar? Lo que dice la Biblia. ¿Sí? Porque además son cosas absolutas que no se pueden contradecir. No se pueden contradecir. ¿Por qué? Porque casi la gran mayoría de leyes humanas está basado en los mandamientos, está basado en el libro de Romanos, está basado en el libro de Éxodo, está basado en el libro de Deuteronomio, o sea, está basado en esto, las leyes humanas. Entonces la Biblia no es, cualquiera que te diga, no, es que la Biblia no es nada, es bueno, como les digo, yo personalmente lo entiendo. Digo, una vez que entran a la congregación, como cualquiera de nosotros, es llevarnos al arrepentimiento, ¿no? Lo que decía primero es que en cuanto a lo que son compañeros del cole de los niños nuestros, los papás, nosotros entendemos que, o sea, aceptamos la homosexualidad como diseño del hombre, eso es lo que hemos encontrado para no ir al choque, pero sí poner en claro que eso no es diseño de Dios. Simplemente eso, porque cada día va a avanzar más y bueno, nosotros tenemos que también ser, como dice la Biblia, astuto como serpiente y manso como paloma. No vamos al choque, pero sí tenemos que tener estrategia de cómo que nuestros niños convivan con su verdad dentro de un contexto totalmente contrario a las cosas de Dios, porque de 30 compañeritos, 28 van a entender ideología de género como algo bueno. Tenemos amigos, buenos amigos que están a favor de la ESI, y la ESI a mí me tocó estudiar
el contenido de la ESI del Ministerio de Educación, que son un montón de páginas, que es el autoconocimiento de los niños, que es la sexualización infantil, que a los 5 o 6 años estén probando sus genitales para ver qué sienten, a los 12 años empezar a probar con el mismo sexo y con el sexo opuesto, a ver cuál es el que realmente te interesa. Si vos no probaste los dos, no vas a poder decidir, es la idea, ¿no es cierto?, de la ideología. Entonces, toda esa permisividad que el gobierno va cada vez corriendo los límites más allá para dejar adentro el aborto, dejar adentro la homosexualidad y adelante lo que se viene en la pedofilia, nosotros tenemos que tener nuestras estrategias para que nuestros hijos puedan ser luz sin pelearse, porque si no, no van a poder convivir. Creo que es muy importante el rol nuestro como padres de, en amor, poder dar nuestra verdad, ¿no es cierto? Y a nosotros nos toca juntarnos con los papás de los compañeritos y son de 10, son 9 que hablan de la energía y de la homosexualidad y de todo este tema, y nosotros somos como los distintos, esa contracultura que venimos hablando en la isla. Así que bueno, lo que queríamos es... Lo más difícil para los niños está siendo, bueno, ahorita la etapa del secundario, esa es la que va a determinar. Pero yo les quiero decir algo muy importante, y se los digo porque no hay opciones, no hay muchas opciones, más que nada en el secundario, en el terciario, ¿sí? Pero Dios le dio a una de nuestras hijas, ¿sí? O sea, como bases y principios que de enseñanza durante el secundario, ¿sí? Que lo terminan antes porque son autogestionables, ¿sí? La palabra. Entonces, ellos adquieren un conocimiento de la palabra impresionante. Ellos adquieren una identidad y una paternidad de parte de Dios, pero muy clara. Ellos son lo que hace el sistema que de plataforma que tiene mi hija, hace que los niños argumenten, sepan argumentar, porque eso es lo importante. Eso es lo importante, que ellos conozcan la palabra, pero que sepan argumentar y cómo hacerlo. Porque ¿en dónde se apoyan todos los homosexuales? En la parte que dice que David amaba a Jonathan. Entonces, ahí es donde ellos dicen, no, si ellos se amaban, ¿sí? No, si ellos, ¿en qué otras cosas se apoyan? En que Dios también tiene una identidad, o sea que en Adán había los dos géneros, ¿sí? Porque estaba contenida Eva. O sea, esos son los argumentos que el mundo ha sacado de la palabra, ¿sí? Pero cuando nosotros sabemos argumentar y decirlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque a fuerza a Dios dice, no, es que las feministas también están en contra de Dios porque es un machista, porque nada más son hombres. ¿Me explicó? Pero porque les están dando género, y Dios no tiene género. Dios es espíritu. El Espíritu Santo es espíritu, ¿sí? El único que tuvo género fue Cristo, y no se casó, ¿sí? Porque también, que Magdalena y que no sé qué, no hay registros, y sí hay respaldos en el que él se apareció a 500 personas después de la resurrección, ¿sí? Como un hombre soltero. Jamás se le acusó de nada con respecto a eso. ¿Me explicó? Perdón, Pati. Una de las cosas en las que se basan las personas que defienden la homosexualidad, dicen que, ¿se acuerda del centurión? El centurión pide que lo sanen a su siervo, y la traducción del siervo se puede tomar
como el siervo de la casa o como la persona que estaba con él, que era como su amante y que era muy amado por el centurión, y dicen que como Jesús no condenó al centurión, sino que dijo que en él había encontrado mucha fe, era un hombre, un gran hombre de fe, y en ningún momento le reprochó eso, dicen que Jesús no condenaba la homosexualidad por eso. Y aparte, como no, en ningún momento, o sea, no hay una declaración en los evangelios que diga que Jesús dijo que los homosexuales no entrarían al reino. No, eso porque lo no hace se pone recién todo el Pablo. diseño. Claro, pero O sea, dice que eso lo hace recién Pablo y que Jesús vino a declarar la ley como la ley del amor, entonces por eso no juzgó al centurión. Eso es una de las cosas que dicen los homosexuales para defender su postura de que Jesús los acepta. Sí, pero lo descontextualizan, porque no se dan cuenta. O sea, por eso te digo, tú tienes que conocer el argumento o lo que implicaba la autoridad de un centurión. ¿Y quién era un centurión? Entonces, cuando él le dice, no, es que no necesitas de ir a mi casa, porque yo soy una autoridad, pero no saben lo que implicaba ser un centurión y la jurisdicción, ¿sí? La jurisprudencia que un centurión tenía en ese entonces, un romano. O sea, es cuando tú lo conoces y cuando tú lo sabes, le dices, no, espérate, porque no sabes lo que estás diciendo. Pero el centurión sí sabía lo que era una autoridad, porque él era la autoridad. No le vas a decir a un presidente cómo se ejerce una presidencia, porque tú nunca has sido presidente. Pati, perdón. Es lo mismo, sí. Por eso Jesús cuando da el sermón del monte y antes cuando habla de que dice, si alguien te dice que lo lleves, lo acompañes una milla, ve 2 con él. Creo que hace referencia a la autoridad que tenía el Imperio Romano para en cualquier momento interrumpir tu vida habitual y decirte, bueno, cargame las cosas y llévamela a mi casa. Vivo a 1 kilómetro. Entonces Cristo dice, bueno, acompáñalo 2. Tiene que ver con esto de la autoridad que se le delegaban, sobre todo a algunos funcionarios romanos, o en este caso un centurión, que era un cargo alto dentro del ejército. Sí, el Imperio Romano no era cualquier cosa. O sea, el Imperio Romano no era una cosita así, como Argentina, ¿no? ¿Sí? O sea, esas son las cosas que nuestros niños deben de aprender, ¿sí? Entonces, cuando ahora les digo, esto que nuestra hija ha hecho ha sido impactante, yo les puedo decir, y no porque sea mi hija, no, porque tengo otras en otros sistemas de escuela que también son cristianos, pero esta a mí me encantó por todo el fundamento que les dan a los chicos, ¿sí? Y que además lo sacan totalmente del pensamiento y de la filosofía humana para poderse enfrentar a una universidad. Es que de veras es grave. Ahorita en diciembre vienen a graduar a 13 chicos de diferentes provincias, ¿sí? Y todos, y además son acreditados porque tienen una acreditación americana. Entonces la universidad sí o sí tiene que aceptar la validez, ¿me explico? Y les tiene que hacer su examen de conocimiento, lo cual es así, pero no les exagero cuando les digo 5 veces mayor que los que salen de una escuela, aún particular de aquí de Argentina. Cuán importante la buena instrucción, ¿no? Y una de las cosas principales que nosotros marcamos del material que hicimos, de esas 3 hojitas, fueron 2 versículos, del cual uno, y con eso ya terminamos y le dejamos el material ahí. Una es, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se va a apartar de él.
Eso, que no nos cansemos de instruirlo. Pero que no entendiendo creemos bien que lo que es la instrucción, Anita, porque ese es el problema, que cuando no conoce lo que es la instrucción, la instrucción no es darle un conocimiento, no, o que sepa, no, es que sepa, que le des un conocimiento y que venga el Espíritu Santo a darle un entendimiento a través de la vida, a través de que sea parte de tu vida en tu casa. Entonces, eso ya viene el entendimiento de las cosas. Y eso es a lo que apela el Espíritu Santo. Dice, abre el entendimiento espiritual, ¿sí? De nuestras personas. ¿Para qué? Para que venga lo profundo, a lo que entra, lo que, como dice, que entra hasta los tuétanos, hasta los... Porque pase lo que pase, si ellos están bajo eso, no va a haber quien los mueva, no va a haber. No va a haber. Y por ahí, como padres, la verdad es que hemos estado atormentados, de decir, ay Señor, bueno, nosotros no vamos a estar, pero sabemos que vos nos vas a cubrir. Y bueno, pusimos también esta parte que dice de Juan, que dice, yo le he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz, porque en el mundo van a haber muchas pruebas y tristeza con respecto, yo llevándolo a todas estas filosofías y todo esto con respecto a nuestros hijos, pero Él nos anima porque Él hasta eso venció, o sea, Él venció ya todas las cosas y que podamos tener paz, eso como que les quería decir, que pase lo que pase, tengamos paz y que nos llevemos al corazón del Padre todo el tiempo. Y bueno, después nosotros... Fíjense lo que está haciendo el Señor. Hoy en día, hagan de cuenta que está haciendo una reconciliación entre Isaac e Ismael, ¿sí? Y hoy en día los árabes están teniendo una hambre de Jesús como ustedes no tienen una idea. O sea, viene esa necesidad a ellos de saber y de conocer de Jesús. ¿Qué está sucediendo? Que Dios está reconciliando a Isaac y a Ismael, a esos dos pueblos, ¿sí? Y entonces, una de mis nietas acaba de ir a Israel y dice que salieron y que dijeron, bueno, pues vamos a ver cómo nos va evangelizando en Israel, ¿no? Dice la mayoría, y ellos oraron y dijeron, Señor, que toda persona que tú le hayas hablado, que tú ya le hayas hablado a su espíritu, sea la que nosotros encontremos. ¿Qué encontraron? La gran mayoría de árabes, ¿sí? De musulmanes. O sea, gente que el mismo espíritu le está hablando. Y ellos cuando decían, y cuando ellos oían que mencionaban de Jesús, ellos decían, eso yo quiero saber. Eso es lo que quiero que me digas. Sí. Muchísima gente, me decía mi nieta, no sabes, abuelita, cuánta gente le pudimos compartir, porque no era un viaje turístico, era un viaje de propósito, ¿sí? Y luego encontraron a unos árabes en el hotel, que ahí hacían su reunión, cristianos que ya ahí hacían su reunión, y de repente, hagan de cuenta que llegaron ellos al hotel normal, y de repente empiezan a oír canciones, y ellos dicen, inmediatamente empezamos a ser inquietados, y nos fuimos hacia donde estaban cantando, y eran canciones en árabe, que no entendía nada, pero el espíritu se entiende. Y ellos, cuando vieron a Marcos Brunet, inmediatamente lo identificaron y le dijeron, ven a hablarnos, nosotros somos cristianos, ven a hablarnos de lo que ustedes saben de Jesús. Y ellos fueron a hablar acerca de la venida de Jesús. Eso fue lo que fueron a hablar con los judíos. Entonces, cuando se encuentran a los árabes, le dicen, no quiero que yo decirte, yo quiero que tú me digas cómo estás viviendo este avivamiento dentro de tu pueblo. Le dijo Marco, enséñanos cómo es lo que ustedes están haciendo y cómo les está hablando el Espíritu, porque de esa misma manera
el Espíritu no les va a hablar a nuestros hijos, a nuestros nietos, de esa misma manera. Y entonces ellos les explicaron y decían, no queremos que aprendan canciones que nosotros cantamos, no, enséñenos las canciones que ustedes cantan en árabe y qué le dicen a Jesús. Y entonces ellos empezaron a cantar, ¿sí? Todas las canciones tan hermosas. ¿Y saben de qué era? Las letras de qué hablaban, de su venida. Todas hablaban de su venida, de cómo lo esperaban, de cómo lo anhelaban, de cómo él era el novio, o sea, todas, y ahora todas las tradujeron en español, ¿sí? Entonces, cómo el Señor está haciendo, y eso es lo mismo que nosotros tenemos que saber si nuestros hijos van, o nuestros nietos, en mi caso, van a venir. Esta forma sutil de meterse al pensamiento, sí, y ahí es donde tienen que encontrarse. Tenemos que hacer como hacen en las ciudades, ¿sí? Poner muros, pero muros de la palabra, muros que se vivan en tu casa, porque entonces tú vas a tener la administración, la impartición hacia tus hijos de lo que es verdadero. Y enseñarles la palabra, no hay otra. No hay otra más que enseñarles la palabra. Miren, todo lo que está contenido en Apocalipsis, les voy a decir en qué versículos, cómo Jesús les alerta y les dice a sus discípulos de todo lo que iban a pasar después de la crucifixión y cómo iban a ser ellos perseguidos y cómo iban a terminar. Porque no podemos decir, es que no va a pasar nada, es que Dios nos va a cuidar. No. A ver, espérate. Dios está hablando y hablando a la iglesia de cómo debe de saber y de cómo debe de ser instruida. ¿Por qué les puse a estudiar esto? Porque ustedes tienen que conocer cómo el mundo habla y piensa. Y luego, porque nosotros lo ignoramos de una manera tremenda, ¿sí? Pero el Evangelio de Juan, de los capítulos 13, 14, 15, 16 y 17, que es ya donde nos posiciona Cristo delante del Padre, porque le dice, ellos como tú somos uno. Entonces ya ahí se hace la fusión, que se va a hacer lo mismo cuando nosotros vayamos a la presencia de Dios, después de la gran tribulación. Entonces, eso es lo que nosotros veamos. Pero lean esa parte de los evangelios para que entendamos. Jesús no se asustó, no se escandalizó. Por eso es que no nos debe de escandalizar un homosexual. Miren, una amiga acaba de pasar un reportaje, lástima, no sé si lo grabaron, pero voy a investigárselo. Narra de un transvesti. Y ella ahí se está metiendo de todo lo que sufren, o sea, de todo lo que eran afligidos, de qué manera el diablo los aflige cuando ellos son transexuales. Y él narra, porque él se hace cristiano, y entonces el Señor lo libera y él empieza toda su transformación mental. Mental, todo era mental. Dice, no tengo problema en lo físico, tengo problema en lo mental. ¿Sí? Porque hagan de cuenta, es un espíritu de sectarismo que toma totalmente cautivo el pensamiento. Y él narra cómo fue, era afligido día tras día, aunque vivía así. Entonces era toda una tortura. Uno piensa, ay, bueno, pues le gustó, así quiso, él lo deseó, él fue su decisión. No, espérate. Una vez que el diablo los mete ahí, entonces empieza a afligirlos. Y empieza a estar en la condición mental, escúcheme, mental como el gadareno. En la misma condición.
¿Por qué? Porque llegó a tener una legión. ¿Saben de cuánto demonios se compone una legión? Entonces, pobre gente, de veras. Amarlos, sí, sí, amarlos. ¿Estás de acuerdo con ellos? No. No, 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 no. Es que nosotros debemos de mostrarles y enseñarles lo que es la verdad. Y la tenemos que conocer bien. La tenemos que conocer bien. ¿Me falta alguno? Lau, Yamila. Actualmente la crisis que hay en la familia, por ahí hay otra Yamila. ¿Dónde andas, Yamila Pereira? Hola, Pati. Hola, mi amor. Nosotros nos tocó con Lu desarrollar los valores y virtudes, usted nos decía mejor. Nosotras pusimos primero como que buscamos el significado de virtud, que es la capacidad que tiene una cosa de producir un efecto positivo. O como virtud se denomina la cualidad humana de quien se caracteriza por obrar bien, correctamente. Entonces, apuntándolo a la iglesia, nosotros... Dejen tomar algo. Ajá, te escucho. Lo apuntamos a hacer cada día como Jesús, a poder desarrollar esa virtud, a través de ser un ejemplo, del entendimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, la fe. Como base bíblica tomamos que dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a nuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Que cada día nosotros podamos morir nosotros y que crezca Jesús, que crezca sus capacidades y su, ¿cómo así decirlo? La buena fe, la virtud, la buena conducta, ser buen ejemplo, reflejar cada día a Cristo en nuestras vidas. Sí. Pati, ¿querés? ¿Cómo, perdón? Hola, Pati, acá estoy. Hola, Lu. A ver, dígame. ¿Quiere que leamos un poco? Sí. Porque la pregunta en sí era, ¿qué virtudes un hijo de Dios debe desarrollar? Entonces, así como dijo Yami, nosotros investigamos, buscamos, tomando como ejemplo al hijo, ¿no? A ese ejemplo total, ¿no? Que es Jesús. Entonces nosotros como seguir esos pasos, que bueno, que es nuestra premisa, digamos, ¿no? Entonces, también lo que dijo Yami, a eso agregarle, por ejemplo, que la virtud es, por ejemplo, una característica que la persona adquiere al conocer a Jesús. O sea, es como que sería la base y de ahí la vamos a ir desarrollando, ¿no? A las virtudes, un montón. Por ejemplo, nosotros somos los responsables de añadir a la fe una buena conducta, para ser un buen ejemplo y reflejar a Cristo. Porque la fe sin obras es muerta. Entonces la fe debe ser visible ante los ojos de los demás, a través de nuestras acciones. Y también con eso obviamente entra la santidad, el ser separados, ¿no es cierto?, para obras, para que los demás puedan ver en nosotros a Jesús. Aunque nosotros por ahí ni se lo nombremos, pero yo creo que ya hacemos una diferencia. Por ahí para algunos capaz que estamos como locos, pero porque hacemos todo al revés de lo que el mundo hace. Pero ellos obviamente no llegan a comprender que
lo que nos impulsa es el carácter de Cristo. Bueno, yo les quiero leer algo porque hoy ya no tenemos tanto tiempo. bueno. Miren lo que es, ¿sí? Yo tengo todo un librito de lo que son precisamente lo que tenemos que desarrollar, que es el carácter de Cristo. ¿Sí? Las virtudes son el carácter de Cristo en nosotros. Eso es lo que tenemos que desarrollar. Y es una motivación interna para hacer lo correcto, cueste lo que cueste, ¿sí? Que es morir a uno mismo. ¿Sí? Toda persona tiene igualdad de oportunidades para desarrollar sus virtudes y se concentra en las cualidades como la veracidad, la paciencia y la lealtad, ¿sí? Y aquí hay varias cosas que se tienen que hacer. Si hay, que tú debes de tener, si hay rectitud en el corazón, habrá belleza en el carácter, o sea, en las virtudes. Si hay belleza en las virtudes, habrá armonía en el hogar. Si hay armonía en el hogar, habrá orden en la nación. Y si hay orden en la nación, habrá paz en el mundo. O sea, siembra un pensamiento, ¿sí? Y cosecharás un acto. Siembra un acto y cosecharás un hábito. Fíjense todo el proceso de lo que es la instrucción, ¿sí? Siembra un hábito y cosecharás un carácter o virtudes de Cristo. ¿Sí? Siembra un carácter y cosecharás un destino. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que aprender? Ya sea, déjeme decirle algo, ya sea, porque esto no está contemplado dentro de la currícula de ustedes. No está contemplado. Nosotros llegamos hasta... No está. Pero aunque no esté, yo puedo hacerles llegar estas 49 cualidades que tiene este librito, ¿sí? Ay, a ver, ¿dónde está la cámara? Bueno, aquí están todos los apuntes, pero, porque tengo muchísimos apuntes en cada uno. Pero es la atención, la benevolencia, la bondad, la cautela, la compasión, la confiabilidad, el contentamiento, la creatividad, el cuidado, la deferencia, hablar con deferencia con las personas, la determinación, la diligencia, el discernimiento, la discreción, la disponibilidad, el dominio propio, el entusiasmo, el esmero, la fe, la flexibilidad, la generosidad, la gratitud, el honor, la hospitalidad, la humildad, el ingenio, la iniciativa, la justicia, la lealtad, la mansedumbre, la obediencia, el orden, la paciencia, el perdón, la perseverancia, la persecución, la puntualidad, el regocijo, la sabiduría, la seguridad, la sensibilidad, la sinceridad, la tenacidad, la tolerancia, la valentía, la veracidad y lo que en sí significa una virtud. Imagínense. Ahora, aquí tengo otros, porque hay muchísimos, ¿sí? Que esta editorial que se encarga, ¿sí? Es la abundancia, la aceptación, la alegría, la amistad, el amor, la aprobación, el acceso. O sea, son muchísimas virtudes. Muchísimas. Pero ¿sabe qué? Le tengo una buena noticia. Muchas tenemos. Tenemos muchas ya en Cristo. Desde que empezamos en Cristo, hemos desarrollado muchas de estas también. Pero nunca nos las han dicho tan específicamente. ¿Sí? Pero al menos estas 48, yo sí les puedo hacer llegar el libro, que somos los únicos que tenemos la autorización aquí en Argentina para darlo. Pero es una materia hermosa. ¿Qué hacemos? Que en las escuelas de nuestras hijas les ponen una virtud de ejercer durante un mes a los padres y a los hijos, que se viva en casa. Entonces, ¿qué hace esto? Afirmarlos. Afirmarlos. Entonces, cuando tú vives, ¿sí? Cuando tú elogias
la virtud y no el mérito, o sea, no elogias el éxito, ¿sí? Porque entonces ahí nos metemos, o sea, debes de elogiar la virtud y no el logro. Ah, es que lograste el 10. No. Tienes que enfatizarle la tenacidad, la perseverancia, o sea, las virtudes que desarrolló para lograr el 10. ¿Se da cuenta? Entonces, tenemos más de las que nosotros pensamos, simple y sencillamente. Una, porque el Espíritu Santo hemos ido trabajando con nuestras vidas y él nos va haciendo esto. Pero cuando tenemos el conocimiento y vamos y lo ponemos por obra en nuestras casas, no, pues ¿para qué le voy a decir? Olvídese. Esto es tremendísimo porque entonces ya son principios de vida. Ya estamos hablando de principios, ya estamos hablando de que nada, de que no puedo, es que no me gustan las matemáticas, no. Vamos al entusiasmo, vamos a darnos cuenta que tú tienes la mente de Cristo, que le podemos pedir al Señor que te lo haga entender, que sea accesible a ti. Vamos a orar, vamos a estudiar juntos, o sea, el entusiasmo, eso es lo que hace. Eso es lo que hace, ¿sí? La flexibilidad que es tan importante, no ser tan duros, no ser tan inflexibles, la generosidad, o sea, el que des, pero no solamente que des algo económico, no, dar de tu corazón, dar de tu tiempo, dar de tus conocimientos, dar de tu fuerza, dar de tu casa, dar de tantas cosas que ya lo hacemos. Ya somos generosos. Porque Dios nos ha hecho generosos, pero es importante que yo descubra que soy generosa, ¿está de acuerdo? Y entonces, ok, ¿qué partes me faltan de la generosidad? Pues es que todavía me cuesta dar el diezmo. Ay, todavía como que me duele. Entonces te falta la generosidad económica. ¿Para qué? Para que tengas liberalidad. Y cuando ya no te cuesta sacar el diezmo, ya eres libre. Ya eres libre. Y entonces empieza la abundancia. Hasta entonces. Pero a Dios no le interesa el dinero. A Dios lo que le interesa es cultivar la generosidad en tu corazón. Y que seas generoso en todos los aspectos de tu vida. Sí, Flavia, dígame. No ibas a decir, yo pensé que ibas a decir algo, como te vi que le estabas haciendo. Entonces, ya lo vimos, ya vimos cómo está obrando, ya vimos todas las cosas, por eso la información, léanla, por favor. Léanla para que entonces ustedes encuentren el argumento en la palabra. Pero el argumento en la verdad, en amor, como decía Darío. No oponiéndonos, no rechazando, sino en amor. ¿Sí? En amor y tratando de hacerlo. Le digo, yo sí o sí les hago llegar el libro. Yo sí o sí les hago llegar el libro, no se preocupen. Sí. Ojalá, yo le pedí a Martín que yo le decía, las virtudes, Martín, porque mira que están buenas. Pero bueno, eso a lo mejor ellos mismos se los pueden dar o enseñar. Pero la verdad es que eso cambia tu vida. Cambia el alma. Cuando dicen Romanos 8 que debemos de cambiarlo, lo cambian. ¿Sí? Cambia el pensamiento, mudamos. ¿Sí? Es transformado nuestro pensamiento. ¿Ok? Muchas gracias. Muchas gracias por sus trabajos. ¿Sí? Y para mí son muy valiosos, por lo tanto, yo les voy a pedir que lo pongan en el WhatsApp para que todos lo tengamos, porque a nosotros también nos enriquece. Yo no sabía lo que dijo Fer de ahora de la pandemia. Oiga, al doble los divorcios, nada más por estar juntos. ¿Qué tal? Imagínense todo lo que tenemos que mediar, que hacer, que arreglar en nuestra vida. O sea, que no aguantamos estar juntos en realidad.
Nos encerraron y ahí, jala, salió todo lo que tenemos de adentro, ¿no? Afloró lo que ni pensaban, seguramente. Sí. Bueno. Pati, voy a decir algo gracioso. Nosotros en la pandemia la pasamos joya, encima estuve con mi suegra 9 meses, si no me separé ahí, ya no me separo más. No, claro. La prueba de fuego, ¿no? Ay, pobre suegra, ¿por qué siempre nos hacen ver mal a las suegras? Padre bendito, gracias. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por el corazón de cada uno de mis hermanos. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús la diligencia que cada uno tuvo al hacer su tarea. Señor, que no se quede esto como algo ligero, sino que nos lleve, Señor, a la reflexión de aprender y de conocer tu palabra, ¿sí? A profundidad. Y que no se encuentre negligencia en nuestra generación, porque sabemos que los tiempos, Señor, son malos. Y no queremos de ninguna manera, Señor, que nuestros niños sean llevados a esas corrientes. Padre, que tú seas quien nos alerte. Espíritu Santo de Dios, te pedimos que nos alertes. Te pedimos que agudices, Señor, nuestros sentidos, nuestros ojos espirituales, nuestra mente, Señor. Agudiza el oído para saber escuchar tu voz interna, Señor, cuando nos hablas, cuando nos alarmas, cuando viene la intuición a hablarnos al corazón. Que sea, Señor, que sea algo tan real, tan familiar para nosotros tu voz, y que inmediatamente obedezcamos. Porque esa es la clave, Señor. Escucharte y obedecer. Obedecer. Porque entonces sabemos que tocamos tu divinidad. Tocamos tu divinidad cuando nosotros nos rendimos y obedecemos lo que tú nos mandes a hacer. La prueba que nosotros tuvimos fehaciente y verdadera fue Jesús, que él solamente hablaba lo que tú le decías que hablara y que él hacía lo que tú le mandabas que hiciera. Que así seamos, que la parte que nos toca dentro de tu iglesia, que la parte de que somos de tu cuerpo, Señor, seamos diligentes en hacerlo. Danos sabiduría, te pedimos, te rogamos, te suplicamos que nos des sabiduría, porque tú solamente eres el que da la sabiduría, papá. Tú solamente eres quien la da. No nos la dan libros, no nos la da nadie, no, proviene de tu corazón a nuestro corazón, de tu espíritu a nuestro espíritu. Danos la sabiduría, Señor, para podernos conducir correctamente, para saber verdaderamente reflejar el carácter de Cristo para nuestro prójimo, Señor. Y que a causa de eso seamos reconocidos. Los cristianos en tus tiempos, por eso les llamaron cristitos, porque se parecían a Cristo, porque se parecían a ti, Señor. Que así sea también en nuestras vidas. Y ayúdanos para instruir, para disciplinar y para que nuestros hijos puedan entender. No con su cabeza, sino con el corazón, Señor. Que así sea. En el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor, por tanta amabilidad y diligencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.